Palabra que edifica. Palabra que restaura. Palabra que transforma. Misión Cristiana Filadelfia en Guatemala y su pastor Abraham Flores te damos la bienvenida. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, vamos a leer los versos del 51 al 56. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versos 51 al 56. La palabra lee. Y aconteció que, como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una ciudad de los samaritanos para prevenirle. Mas no le recibieron, porque era su traza de ir a Jerusalén. Y viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Eran dos de sus discípulos, del círculo más íntimo. El círculo más íntimo lo formaban Pedro, Jacobo y Juan, y ahora dos de los más íntimos. Jesús les dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Y es porque, hermanos, también los hijos de Dios, si nos descuidamos, podemos actuar con otro espíritu. Cuando los espías fueron para requerir la tierra de Israel, dice la Biblia que 10 regresaron con un mensaje negativo, pero la palabra dice: y 2 de ellos que eran de otro espíritu, y todos eran del pueblo de Israel, pero 2 eran de otro espíritu, que dijeron: sí podemos, vamos a tomar la tierra. Vamos a orar en esta mañana, hermanos. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Te bendecimos, oh Dios, con todo nuestro corazón, por tu bondad, amor, misericordia. Gracias, Señor, en esta mañana preciosa, por el privilegio de congregarnos y de estar delante de ti. Y pedimos, Señor, en esta gloriosa mañana, que tú bendigas tu palabra en nuestros corazones. Que todo pensamiento, Señor, pueda ser cautivado a la obediencia tuya, oh Dios. Toda altivez sea bajada en el nombre de Jesús. Señor, danos sencillez, danos humildad, danos hambre de tu palabra. Bendícela en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, mis hermanos. Gloria al Señor. ¿Estamos contentos, hermanos? Estamos felices. Amén. Gloria a Dios. Ya muy poquito nos queda ya de este lado para que esté completamente lleno el salón. Ya de este lado está totalmente lleno. Gracias al Señor. Amén.
Pero, hermanos, depende de cada uno de nosotros. Debemos traer a los demás. Amén. No seamos egoístas. Si disfrutamos de la paz de Dios y del amor de Dios, compartámosla también. Amén. Así que para el próximo domingo esperamos también que traigamos más invitados. Amén. Dios quiere salvar las almas. Él las sigue salvando. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, los primeros versos, dice la palabra del Señor, que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Gracias a Dios que por su amor y su misericordia nosotros sí le comprendimos. En el principio estaba Él, el Verbo, el Señor Jesucristo, el que derramó su sangre preciosa por nosotros. Y dice la palabra del Señor que todas las cosas fueron creadas por Él mismo. Amén. Sin la presencia de Él no existiría nada. Dice el verso 2, el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aunque en esta mañana yo tengo el deseo de que veamos algo mucho más con respecto al plan de salvación otorgada por el Padre Celestial. Quisiera que leyéramos algunas porciones de la palabra. En primer lugar, en Juan, capítulo 16, el verso 28. El Señor Jesucristo, Él dijo lo que Él era. Quien estaba bien consciente de quién era Él. Juan 16, 28. El Señor Jesucristo dijo: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Nosotros sabemos que Dios es eterno, que Él no tiene tiempo, Él es infinito. Amén. Y Él dispuso en cierta ocasión, cuando él quiso, tener la creación, al hombre y todo, y que para nosotros hay tiempo, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Para nosotros hay tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Pero para Dios no. Él es el eterno yo soy. Siempre ha sido yo soy, Él es yo soy y Él seguirá siendo yo soy. El Señor Jesucristo dijo, amén, salí del Padre, salí de Dios, salí del cielo y he venido aquí al mundo. Y nosotros sabemos que Él vino a nacer allá en Belén y Él desarrolló su ministerio y fue a la cruz, resucitó y está a la diestra del Padre. Él dijo, yo salí del Padre, he venido al mundo y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Quisiera en esta mañana, hermanos, con respecto al primer verso que leímos de la palabra en Lucas 9, 51, que dice la palabra del Señor, que el Señor Jesús, sabiendo que ya la hora había llegado, entonces Él afirmó su rostro. Porque, hermanos, hay tiempos. Cada uno de nosotros debemos de saber en qué tiempo estamos viviendo. ¿Qué es lo que ahorita, en estos días, en este día, nosotros estamos haciendo? ¿Qué vivimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué somos? Para la gloria de Dios. Me llama la atención que en la primera ocasión, el primer milagro que el Señor Jesucristo hizo allá, en las bodas de Caná de Galilea, ustedes recuerdan que cuando su madre María le dijo, ellos ya no tienen vino, el Señor Jesús le dijo, ¿qué tengo contigo, mujer? Mi hora no ha venido.
Es decir, que el Señor Jesucristo hasta los 30 años no se nos dice la palabra del Señor de su ministerio, de sus milagros, maravillas, pero fue en esa ocasión cuando Él hizo el primer milagro, porque estaba iniciando su obra. Me llama la atención también de que el Señor Jesucristo estaba muy pendiente de cuál era el tiempo de Él. En una ocasión, estando en Galilea, el Señor Jesucristo, sus hermanos le dijeron: si tú haces milagros acá, si tú obras aquí, ¿por qué no subes a Galilea para que sean demostrados los milagros? Porque ninguno quiere que sus obras sean manifestadas en oculto. Y lo vamos a leer mejor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, versos del 1 al 6, que nos dice la palabra del Señor. Sus hermanos que no creían en Él le dicen: y pasadas estas cosas andaba Jesús en Galilea. Fíjense bien, porque no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y dijéronle sus hermanos: pásate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Díceles entonces Jesús: mi tiempo aún no ha venido, mas vuestro tiempo siempre está presente. El tiempo del Señor Jesucristo todavía no había venido, no estaba para manifestarse. Dice la palabra del Señor que estaba siendo acechado, que ya lo querían matar, pero Él no estaba dispuesto, no subía a Galilea, porque el tiempo de Él todavía no era cumplido. Pero en esta ocasión que estamos nosotros en esta mañana con la ayuda del Señor, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9 que estamos iniciando, nos dice la palabra del Señor que ahora sí ya es el tiempo. San Lucas capítulo 9 y versos 51. Nos dice la palabra del Señor: aconteció que, como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, que en esta ocasión, hermanos, en esta porción que nos ocupa en esta mañana, ahora sí ya se cumplió el tiempo. Dice la palabra del Señor que como se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba. Leímos al principio que Él había venido del cielo, que había estado en el mundo y que otra vez iba al cielo. En esta ocasión se cumplió ya el tiempo del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra, y como se cumplió el tiempo para que Él fuera a su gloria, para que Él volviera a tomar esa gloria allá a la diestra del Padre, entonces dice que Cristo Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Hermanos, en este afirmar el rostro, aquí estaba delante del Señor Jesucristo toda esta pasión, todo este sufrimiento, todo este sacrificio, pero Él estuvo dispuesto para ir a Jerusalén. Yo quisiera leer algunos pasajes en esta mañana en el Evangelio según San Juan. Voy a leer algunos pasajes del capítulo 10, porque el Señor Jesucristo, cuando Él dio su vida por nosotros, Él la dio porque nos amaba y la dio con toda voluntad. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos 17 y 18. Dijo el Señor Jesús: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo.
Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. De tal manera, hermanos, que el Señor Jesucristo, Él fue a la cruz del Calvario voluntariamente. Él fue a la cruz por amor. Él fue a la cruz porque nos amaba. Él fue a la cruz porque quiso. Amén. Él dijo: a mí nadie me quita la vida. Yo la estoy poniendo con voluntad, con amor. La pongo de mí mismo y tengo poder para ponerla, pero también tengo poder para volverla a tomar. Es decir, que el Señor Jesucristo fue con voluntad. Él se dejó clavar. Y esto no quiere decir que no haya habido aquel sufrimiento, aquel dolor, pero Él lo hizo porque quiso. El Señor Jesucristo fue levantado en la cruz porque Él así lo quiso. Esto no fue porque sus enemigos lo hubieran así deseado o estuvieran dispuestos a darle muerte, sino que Él quiso poner su vida. Todo lo hizo Él por amor de nosotros. Él murió en la cruz por amor de nosotros y lo hizo voluntariamente. Aleluya. Pero hermanos, en realidad la pasión de Jesús o su crucifixión y su muerte fue muy dolorosa. Él sufrió una agonía tremenda. Y yo quisiera que leyéramos en unos versos del capítulo 26, del verso 36 al 38. Aquí vemos nosotros, hermanos, la agonía que sufrió el Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros pensamos solamente en la muerte de Jesús, pero quizá no meditamos en lo que en realidad sucedió. Estamos ya tan acostumbrados de oír de tanta muerte, hermano. Todos nosotros oímos de muerte, ¿verdad? Muerte. Todos los días hay muertes. Hay muertes por accidentes, muertes por balazos, muertes. Pero la muerte del Señor Jesucristo fue algo tan distinto, tan diferente. Dice la palabra del Señor que Él sufrió una agonía tremenda. Dice la palabra del Señor en estos versos 36 y 37 al 38. Dice: entonces llegó Jesús con ellos, con sus discípulos, a la aldea que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos: sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Realmente, hermanos, la palabra del Señor nos hace notar la aflicción, el sufrimiento, que ninguno de nosotros, creo yo, puede captar directamente. Porque Él, el justo, el que no tuvo pecado, el que solamente anduvo haciendo bienes, el que se entregó por amor, el que amaba, el que daba de comer, el que sanaba a los enfermos, el justo. Ahora dice la palabra del Señor que cuando comenzó a orar, dice, Él comenzó a entristecerse. Hermanos, yo creo que todos nosotros hemos tenido la experiencia de estar tristes, o algunos no. Han habido ocasiones en que hemos estado tristes y en que hemos estado angustiados. Pero cuando la Biblia nos dice que el Señor Jesús, el Santo, el Cordero de Dios, estuvo triste y estuvo angustiado, nos dice, estuvo triste y angustiado de tal manera, de una manera tan tremenda, dice, en gran manera sufrió. Él se angustió. Él estaba viendo ya el plan, Él estaba viendo ya la cruz, Él estaba viendo ya el sufrimiento y ciertamente su amor grande y maravilloso, pero esto no quitaba, hermano. Esto no quitó de esta agonía que nuestro Señor Jesucristo sufrió allá en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor que Él llamó a estos 3 discípulos suyos y los llevó para orar, para que le ayudaran, para que lo confortaran, porque la situación era muy, pero muy difícil. Y dice la palabra del Señor
Él fue y oraba al Padre. Y oraba, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, este vaso, sin que lo beba. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y a mí me llama la atención, hermanos, para que nuestro Señor Jesucristo, para que el Todopoderoso, para que orara 3 veces al Padre, y para que orara de esta forma, de esta situación, hermanos, es porque la tristeza y la angustia, el sufrimiento y la agonía fue profundo. Fue profundo. Hermano, eso es el precio de nuestra salvación. Ese es el precio de nuestra salvación. Y él oraba al Padre, Padre, si es posible, pase de mí este paso, esta copa, este vaso, sin que yo lo tenga que beber. Pero hágase tu voluntad. Y él dice la Biblia que el Señor Jesucristo regresó con sus discípulos y los halló durmiendo. Y les dijo, velen, velen, para no entrar en tentación. Y así lo hizo 3 veces seguidas, hasta que la tercera vez le dijo, bueno, ya, regresen, que la hora ya ha llegado. Y nosotros sabemos ahí por la escritura que entonces se acercó aquel discípulo que traicionó a Jesús y que había ofrecido venderlo, que lo vendió por 30 piezas de plata. Se acercó con la multitud y luego, como había llegado la hora, como dice el versículo primero que leímos, habiendo el Señor Jesús conocido que el tiempo ya había llegado, afirmó su rostro, estuvo dispuesto a pasar esa agonía, ese sufrimiento. Dice la palabra del Señor que en esa ocasión lo prendieron. Y muchas veces habían querido prenderlo. Muchas veces habían enviado embajadas para prender a Jesús. Muchas veces quisieron hacer tantas cosas, pero nunca pudieron. Pero ahora ya se había llegado el tiempo. Dice la palabra del Señor que lo prendieron y Jesús le dijo, ustedes han venido ahora a prenderme a mí como que yo fuera un ladrón, como ladrón o malhechor. Así me han venido a prender. Tanto tiempo que yo les enseñé en la sinagoga, tanto tiempo que daba enseñanzas, que estuve en el ministerio, nunca me prendiste. Pero ahora el tiempo es cumplido. Ahora, para que la gloria de Dios se manifieste. Dice la Biblia que Pedro sacó su espada y que le quitó la oreja a uno de los enviados, ¿verdad? De los sirvientes, creo yo, de los fariseos, que se llamaba Malco, dice, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo le dijo, Pedro, vuelve la espada a su lugar. El que a espada mata, a espada vuelve. No piensas, le dijo Pedro, no piensas que yo en este momento podría orarle al Padre Celestial y Él me daría más de 12 legiones de ángeles, más de 12 legiones de ángeles. Pero no. ¿Por qué no? Porque entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras? Entonces, ¿cómo sería salva la humanidad? Entonces, ¿cómo podía el hombre estar una vez más con el Padre Celestial? Entonces dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo sufrió esa agonía tremenda por amor de nosotros. Dice la palabra del Señor que en esta agonía Él, cuando oraba, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Hermanos, qué bueno que nosotros meditemos en esa agonía, en ese sufrimiento, en ese precio, en el precio que el Señor Jesucristo pagó por nosotros, porque en realidad era necesario. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y como los hombres pecamos, como todos hemos pecado, entonces ese pecado merecía un castigo, merece un castigo. Ese castigo lo llevó el Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. Él sufrió el peso de la ira de Dios, porque la justicia tenía que cumplirse. La justicia de Dios se cumple. El pecado lleva su castigo, o en Cristo, o la persona que no quiere a Cristo, pues lo llevará él mismo. Por eso habrá condenación, porque Él vino al mundo para salvar a los hombres. Dice la palabra del Señor, que Jesús es la luz que vino para alumbrar a todo hombre.
Pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero Él vino para pagar el precio de nuestros pecados. Y por eso es que en esta mañana nosotros celebramos esta comunión, esta Santa Cena, agradeciéndole al Señor, agradeciéndole al Padre Celestial haber enviado a Jesucristo para que Él viniera a pagar por nuestros pecados. Amén. Él pagó por mis pecados, por todos mis pecados. Él pagó por sus pecados, por todos, totalmente todos. Entonces no debe nada usted. Amén. Yo no debo nada. Yo no debo nada. Si Jesús pagó por mí, Él pagó por todos mis pecados, yo no debo nada. Así que si Él viene, yo sé que me voy con Él. Me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Pero miremos al Señor Jesucristo en la cruz, en el Evangelio de San Juan que estamos viendo, en capítulo 19, versos 28, 29 y 30, nos dice la palabra del Señor así. El Señor Jesucristo en la cruz. Dice, después de esto, ya estando Él en la cruz, sabiendo que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la Escritura se cumpliese, dijo, sed tengo. Y estaba allí un vaso lleno de vinagre. Entonces ellos hinchieron una esponja de vinagre y rodeada a un hisopo se la llegaron a la boca. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Consumado es. Consumado quiere decir terminado, acabado. Consumado es. Pero ¿qué era lo que estaba consumado? ¿Qué era lo que estaba terminado? Si su cuerpo todavía pendía de la cruz, si las palabras denotaban que Él todavía tenía vida, pero Él dijo, consumado es. ¿Pero qué era lo que estaba consumado? ¿Qué era lo que estaba terminado? Pues nada más ni nada menos que nuestra expiación, que nuestro perdón, que la redención que Él vino a darnos a nosotros, la reconciliación que ahora el hombre tiene con el Padre Celestial, consumado es. Pero como dijo el Señor Jesucristo estas palabras allá en la cruz del Calvario, en realidad la voz del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no denota que cuando Él dijo consumado es, no denota resignación, no denota una impotencia, como que al fin los hombres hicieron lo que quisieron. No, cuando Él dijo consumado es, dice la palabra del Señor, Él clamó a gran voz. Así dijo Él estas palabras. Él clamó a gran voz, consumado es. Es decir, que la cruz no estaba fuera del control del Señor Jesucristo. Y Él no era impotente ante los enemigos y mucho menos ante el diablo. Él, cuando Él expresó estas palabras, consumado es, estas palabras significan triunfo. Estas palabras significan victoria. Estas palabras significan para lo que he venido a esta tierra, para salvar a la humanidad. Consumado es, todo está terminado. Gloria a Dios. Hermanos, el sacrificio de Jesús, lo que Cristo Jesús vino a hacer por nosotros, es tan grande, tan maravilloso. Nosotros sabemos todos que Dios crió al hombre en bendición y que por la caída entró el pecado, pero ahora entra el perdón de este pecado. Es decir, que la provisión de Dios, la provisión de Cristo Jesús allá en la cruz del Calvario, en esta redención, es mucho más amplia que las consecuencias que produjo la caída del hombre, las consecuencias que produjo el pecado. La caída del hombre produjo pecado, pero la redención en la cruz del Calvario produjo perdón. En la caída del hombre hubo muerte, pero en la redención hay vida eterna.
En la caída del hombre hay enfermedad, pero en la redención hay salud. Amén. Esto es lo que leímos nosotros en este libro que leemos nosotros generalmente en Santa Cena, ¿verdad? En Isaías capítulo 53, que es precioso. A mí me gustaría leer algunos versos de esta porción, que yo creo que muchos de ellos ya nosotros sabemos de memoria, porque es tan lindo y es tan precioso. Isaías 53. El verso 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Para que ahora disfrutemos de paz, para que ahora estemos reconciliados con el Padre Celestial, Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario. Para que ahora nosotros tengamos bendición, el Señor Jesucristo entregó su cuerpo. Dice que Él llevó nuestras enfermedades. No dice la palabra que el Señor Jesús está ahora, en este día, llevando nuestras enfermedades. No, Él ya las llevó. Amén. Hermano, y si Él llevó nuestras enfermedades, ¿por qué nos enfermamos? Bueno, hermano, si nunca nos hubiéramos enfermado, no tuviéramos ni noción de lo que Él había hecho por nosotros, pero nos hemos enfermado. Pero qué lindo saber que Él ya llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y hemos tenido dolores, ¿verdad? Pero Él los llevó. Estaba yo pensando, hermanos, ahora que tuve la experiencia de que se me quebró el fémur, que tuve un tiempo de dolor, pero un dolor intenso. No tanto por la quebradura, sino después de la operación, como a los 2 meses, vino en mi pierna un dolor tan intenso que, como decía la vez pasada, el doctor dice, esto es comparado como cuando a uno le duele la muela por un nervio. Es solamente que multiplicado 10 veces. El dolor era intenso, era indescriptible, hermano. Tuve un tiempo de dolor indescriptible. Yo diría tal vez meses. Y por supuesto que le oraba al Señor. Y la congregación también oró. Y en muchos lados oraron. Pero esto no se quitó de un día para otro. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué? En una ocasión, y era tanto el dolor, yo llamé a un hermano y oró por mí. Y me dijo, hermano, en realidad Dios tiene un proceso. Dios tiene un proceso. Y hermanos, Dios tiene un proceso con cada uno de nosotros. Y sus palabras me confortaron porque me dijo, mire, Dios no va a abortar su proceso porque nosotros oramos en este momento. Así que Él va a llevar a cabo su proceso de todas maneras. Y así fue. Y ya en la segunda operación, desde que operaron, hermano, ese dolor se quitó. Pero a lo que me refiero es al dolor pero tan intenso, hermano, algo casi indescriptible, que yo salí llorando de aquí de la iglesia en una mañana, me recuerdo, era tan profundo el dolor, pero ese dolor todavía se queda corto a los dolores que sufrió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la palabra del Señor dice que Él llevó nuestros dolores también. Amén. Qué bueno es experimentar el dolor, pero saber ahora que ya los dolores, Él también ya los llevó. Él llevó ya nuestras enfermedades y nuestros dolores en la cruz del Calvario. Lo que tenemos que hacer es aceptar esa hermosa bendición del Señor. En el versículo 9 que leímos de este capítulo 53 de Isaías, nos dice que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad. Esto es tremendo, hermanos. Nunca hizo el maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, dice la Biblia, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no hubo engaño en su boca, si nunca hizo nada malo, dice la Biblia, Jehová hizo quebrantarlo, porque se tenía que cumplir la justicia del Padre. La paga del pecado es muerte.
Hermanos, ahí el Señor Jesucristo llevó todos nuestros pecados, todo el peso de nuestros pecados. Pero el peso completo de todos nuestros pecados, Él llevó nuestros pecados ahí en la cruz del Calvario. Con todo eso dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Es decir, estaba en el control del Padre Celestial. Todo este sacrificio, todo este sufrimiento estaba en el control para que se cumpliera su justicia. Amén. Qué bendición, qué hermoso es, hermanos, que Cristo Jesús haya venido para pagar el precio de nuestros pecados. Si nosotros deberíamos de haber pagado ese precio, ¿verdad? Nosotros tendríamos, los pecados son nuestros. El Señor Jesucristo nunca pecó. Sin embargo, el Padre, dice la palabra del Señor, quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando hubiere puesto su vida en expiación. Esto es lo importante, en expiación por el pecado. Verá, el linaje dice, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Algo que me agrada mucho también es el siguiente verso y la primera parte, hermanos, que se refiere al Señor Jesucristo. Dice, del trabajo de su alma verá y será saciado. El Señor Jesucristo está satisfecho, hermano. Está satisfecho por la salvación de todos nosotros y de muchos más que han de ser salvos. Dice la palabra del Señor, del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y él llevará las iniquidades de ellos. Oh, hermanos, qué hermosa bendición que Cristo Jesús llevó todas nuestras iniquidades. Y el último verso dice, verso 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él, ¿quién? Jesús, llevado el pecado de muchos. Aquí no dice de todos, habiendo él llevado el pecado de muchos. Él vino por todos. El amor del Padre es para toda la humanidad. Dios no quiere que ninguno se pierda, pero que todos procedan al arrepentimiento. Jesús es la luz que vino a este mundo a alumbrar a todo hombre. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que sí le recibimos, nos dio derecho, nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creemos en su nombre. Aleluya. Bendito para siempre. Qué bendición, qué gloria, qué dicha. Hermanos, el amor de Dios es tan grande, tan inmenso, que nosotros se escapa todavía de nuestro entendimiento. Es más grande que lo que nosotros podemos pensar. El amor de Dios es muy grande. Dice en el Evangelio según San Juan, un verso que todos sabemos de memoria, del capítulo 3, el versículo 16. ¿Qué dice, hermanos? Porque de tal manera, hermano, la agonía de Jesús fue tremenda. El sacrificio de Cristo fue tremendo. No fue cosa sencilla, pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no dice la Biblia para que el que crea, no, para el que cree. Esto es algo de ya. Amén. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. Para esto vino Cristo. Para esto fue a la cruz del Calvario. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Hermanos, yo creo que no vamos a tener esta vida, no va a ser suficiente para agradecerle a Dios su amor para con cada uno de nosotros. Y a Él, a nuestro Señor Jesucristo, ahora le rendimos nosotros honra, gloria, alabanza y adoración. Y a mí me gustaría todavía, si es que todavía están los músicos y las cantoras por ahí, hermano, que todavía cantáramos ese himno que cantamos, que con su sangre Él tomó de toda raza, de toda lengua, de toda nación para redimirnos, para salvarnos, para perdonarnos. Y a Él entonces ahora le damos gloria, le damos alabanza y le damos adoración. Mientras los hermanos llegan acá, voy a leer estos versos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno es el Cordero de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y la multitud de ellos era millones de millones. Allá en el cielo va a haber gentío, hermanos, gentío, lavados con la sangre de Jesús, que decían en alta voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Al cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre, jamás. Si esta palabra fue de bendición a tu vida, háznoslo saber al correo